Empecemos. Empieza la semana con una sonrisa, con el sol o sin él puedes brillar. Recuerda que la fuerza recae en tus ganas de recuperarte, así que no pienses en volver atrás. Muy buenas tardes, chicos. Volvemos un día más con nuestra capacitación virtual sobre lo que es el tema de cultura tributaria dirigida a los emprendedores de la parroquia Limonal. El día de hoy, nuestros ponentes son Kimberly Cárdenas y Angeli Pino. Pero antes de eso, tenemos un pequeño juego que ya lo vimos el día viernes, pero esta vez lo vamos a hacer en grupo. El que envía primero la captura en el chat de WhatsApp o por aquí por Zoom es el que gana. Les hago llegar el link por aquí por el chat de Zoom y también ya les envío por WhatsApp. Ya voy a crear la sala en grupo. Me confirman si ya pueden ver en el chat. Bueno, ahora vamos a comenzar a crear los grupos. Vamos a hacer, como voy a mencionar, vamos a crear grupos de tres. Tres. Por favor, acepten en el momento de que les salga el por lo menos en grupo. Chicas, trabajen con quienes tocó. ¿Me entienden? Oye, pero tú ves que está Patricia Ayala aquí. ¿Perdón? Patricia Ayala. ¿Qué pasó? Es que estamos en grupos de ahorita. Bueno, los cuatro ya. Pero ahí Patricia Ayala No. no tiene. A ver, ¿qué sala es? La 2. Ya.
Chica, si le tocó a usted solita, no se preocupe, puede enviar la sopa de letras al, al grupo de WhatsApp. Que si usted termina primero, usted gana, no se preocupe. Tres y 20 terminamos con las sesiones de grupo. Bueno, ya tenemos una compañera que envió el chat de WhatsApp, es María Quinto. Ella ha sido la primera en la que ha culminado el juego de sopa de letras, que es relacionado con el tema que hemos hablado la semana pasada y el día de hoy, lo que vamos a hablar. Bueno,
terminamos todas las sesiones para comenzar con la capacitación. Bueno, le damos gracias a quienes enviaron su captura al chat de WhatsApp. Los que aún no terminan lo pueden seguir haciendo. En este momento, nuestra compañera Kimberly y Angeli Pino nos va a brindar una retroalimentación del tema que vimos la semana pasada. Estuvo como ponente quienes hablan Fernando Bonilla y Ashley Tutorial. Comparte las diapositivas, Fernando, por favor. Buenas tardes, chicos. Espero se encuentren bien. Bueno, yo voy a intervenir por mi compañera porque está teniendo problemas de conexión y también anda un poco delicada de salud, como ella lo mencionó. Bueno, nosotros bueno, en mi caso voy a hacer lo que es la retroalimentación sobre lo que es el control tributario y aduanero. Nos dice que cada año se aprueba el plan de objetivos de la agencia tributaria, que constituye la expresión básica y cifrada de los resultados que la agencia se propone alcanzar durante el año, clasificados por áreas de actividad. Las actuaciones y trabajos precisos para alcanzar estos objetivos son programados. En sí se especifican anualmente en el Plan General de Control Tributario, a su vez inspirados en el Programa Director del Control Tributario, que contiene las líneas estratégicas que orientan las actuaciones de controles de agencias de tributación en el periodo de 1999 y el periodo de 2002, asegurando así la necesaria coherencia en el tiempo de las tareas de lucha contra el fraude. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también nos indica que estas agencias tributarias realizan un permanente esfuerzo para mejorar la calidad de sus actuaciones. Así, junto con el plan de objetivos de las agencias de las aduanas, para que sí aprueban estas mercancías. Entre ellas las de naturaleza preventiva, las cuales dan integración de áreas funcionales y de colaboración con otras administraciones públicas, cuyo impulso permitirá profundizar en la calidad de trabajo de la organización. En este capítulo se exponen las actuaciones desarrolladas por las agencias tributarias durante el año 2000, dirigidas a descubrir y corregir conductas fraudulentas. Ahí tenemos lo que son los tipos de actuaciones, donde el cual podemos observar que existen tres, que son los controles de carácter masivo, los controles selectivos y las actuaciones dirigidas.
donde nos dice que los controles de carácter masivo son ocasiones que las campañas anuales de los diferentes impuestos, que en sí apoyan de manera fundamental en la información disponible en todas las bases de tributación. Por ello, los resultados de tales controles serán reflejados en esta memoria, la cual se va a ajustar en el año anual. Mientras que los controles selectivos son los contribuyentes que, en base a criterios de objetivos, se considera que presentan un mayor riesgo de elusión de sus obligaciones tributarias. También tenemos como punto sobre las actuaciones dirigidas, donde ésta se dirige al cobro de los créditos tributarios y demás derechos públicos, que los cuales no son ingresados en periodos voluntarios de parte del deudor. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos lo que son los controles que son realizados por la gestión de las aduanas. Existen dos, donde vemos ahí que son las depuraciones del censo y las comprobaciones de las declaraciones anuales. Donde las depuraciones anuales son impuestos sobre la renta de las personas físicas, que al igual que están pasando ejercicios de campañas de comprobación de impuestos sobre la renta, sobre personas físicas desarrolladas en el área de gestión tributaria, la cual realiza dos fases diferenciadas. También tenemos lo que son las depuraciones del censo, donde las depuraciones del censo son todas las actuaciones de empresarios, profesionales y retendores que tienen una gran trascendencia en la posterioridad, actuaciones de control. Por ello, durante el año 2000 se realizaron una serie de tareas de depuración del censo que se pueden agrupar en dos siguientes campañas, donde es la depuración censal integral, que es donde se incorporan nuevos criterios necesarios para adaptar el censo a las recientes modificaciones normativas. En la depuración del censo también teníamos otra que es sobre el índice de entidades y requerimientos a no declarantes. Estos tipos de impuestos son sobre las sociedades, donde las campañas se emiten a un porcentaje de 80% dirigida exactamente a sobre las cartas, presentándose a un periodo de 10.416 autoliquidaciones por un importante total ingresado de 240.047 millones de pesetas, que está valorado en 1.45 millones de euros. Bueno, decíamos que en las comprobaciones de las declaraciones anuales existían también oficinas de gestoras que están integradas en la base imponible, de la cual es declarada en las rentas que son emitidas de cuyas existencias tenga una constancia administrativa de parte de la tributación de las aduanas. También tenemos que este ejercicio es una competencia junto a la corrección de errores aritméticos o de incorrecta aplicación de la norma, ya que permite que lleve a cabo un gran número de liquidaciones provisionales. Como resultado de la primera fase de comprobación del impuesto sobre la renta, existen personas físicas que cual fueron emitidas en el año de 1999, cuyo plazo de esta declaración finalizó en el año 2000, donde cual fue emitido 371.389 liquidaciones provisionales por el importe de 257.571 millones de euros, con el detalle que figura en un cuadro. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí nos dice que en esta segunda fase de comprobaciones de impuestos sobre la renta, como podemos apreciar en el cuadro, las personas físicas deben realizar, una vez que ya hayan sido grabadas, todas estas declaraciones tienen una finalidad de detectar todas estas declaraciones que sean obligados a declarar, más no a correspondiente a su declaración.
En esta segunda fase de la comprobación, sobre estos declarantes se han realizado 35.681, donde vimos ahí en el recuadro podemos apreciar que nos dice que la segunda fase, mientras que el importe tiene 22.411 de pesos euros. Siguiente diapositiva. Ya bueno. Tenemos aquí la comparación de estas últimas campañas, donde cual se manifestó una disminución en el número de liquidaciones e importes, debida fundamentalmente a la disminución de estas liquidaciones por errores aritméticos y de criterios de consecuencias de la utilización creciente de los programas informáticos de ayuda para la confección de declaraciones que la agencia tributaria pone a disposición de los contribuyentes. Ahí, como vimos en el anterior ejercicio, ahí había una disminución en lo que es en el número. Ahí bien, tenemos en el total, en el anterior teníamos unos 415, y en el de acá vimos una disminución que es de 407,70 millones. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las operaciones aduaneras. Bueno, las operaciones aduaneras son en sí el conjunto de actividades relacionadas al tráfico de mercancías, medios de transportes y personas sometidas al control aduanero, que se establecerán y regularán en el reglamento del COCSI y demás normas que dicte el SENAGE. El agente de aduanas tendrá el carácter de aduanero y la aduana receptará y verificará de manera física y electrónica los datos consignados en las declaraciones aduaneras. Por ende, estos datos deberán guardar conformidad con la normativa, legislación y procedimientos vigentes preestablecidos. El agente de aduana que interviene en el despacho de las mercancías es así responsable y solidario de la obligación tributaria aduanera, sin perjuicio de la responsabilidad penal que legalmente corresponde. El otorgamiento y suspensión de las licencias de agentes de aduana, así como son las obligaciones que las cuales están emitidas en el reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas, donde la corporación dictará estos tipos de normas, que las cuales son reguladas en un ejercicio de agentes de aduanas en el artículo 120 de la Ley Orgánica de Aduanas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también tenemos aquí, existen varios tipos de retenciones de aduanas, donde vemos los que son empresas de transporte, la agente de carga internacional y el consolidador. Bueno, donde las empresas de transporte vemos que son los marítimos, aéreos y terrestres. Aquí es donde todas las personas naturales o jurídicas están autorizadas por la aduana para realizar en sí estos tipos de operaciones comerciales regulares de transporte de manera internacional marítima, aéreo o terrestre, de mercancías utilizando uno o más medios de unidades de transporte. Ahí también tenemos que son los agentes de cargas internacionales, que son las personas jurídicas que están utilizadas como tal la SAR, la cual se puede realizar y recibir embarques para así consolidar y desconsolidar mercancías. Actuar como operador de transporte multimodal, sujetándose a reglamentos y acuerdos específicos, la cual emite documentos propios de su actividad, tales como los conocimientos de embarques, guías aéreas, cartas de porte y manifiestos y los demás. Bueno, también tenemos lo que son los conciliadores y desconciliadores. Bueno, estos son tipos de agentes de carga que tienen como función agrupar mercancías correspondientes a varios embarcadores para así poder ser transportados hacia ya sea de nuestro propio territorio, que en este caso es Ecuador,
se debe clasificar su peso y valor. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bueno, en sí todas estas son operaciones aduaneras que se van a ver a continuación, donde en sí estas operaciones aduaneras son todas las actividades que están relacionadas al tráfico de mercancías, donde los agentes de aduana receptará y verificará de manera física, sin perjuicio a la responsabilidad penal, de manera legal. Donde también encontramos elementos para este tipo de operaciones, como podemos observar, hay verificadoras, importadores, exportadores, organismos de control. Donde las verificadoras son empresas que se concentran en prevenir el fraude aduanero a consecuencias de avalúos ya sea inferior o de mala clasificación, la cual se realiza inspecciones de la mercancía y competiciones de estos documentos para el correcto traslado. Se puede decir que estas verificadoras representan un acuerdo entre lo que es el comprador y el vendedor, en el cual la mercancía es revisada antes del embarque y después del embarque, para así poder asegurar la cantidad y la calidad de la mercancía, siendo estas empresas privadas solicitadas por la Corporación de las Aduanas Ecuatorianas. También tenemos que son los importadores y exportadores. Primero hay que definir qué es importador y qué es exportador. La importación en sí se refiere a lo que es el traslado de bienes y servicios del extranjero, ya que esta actividad depende de dos agentes, el que quiere el producto o servicio y el que lo brinda o lo fabrica, ya que la importación consiste en el ingreso legal de mercancía de otros países, porque se da este tipo de importaciones en todos los países, ya que por decir, la comunidad no está gustosa por todos los recursos que tenemos en nuestro país, así que solicitamos a otros países vecinos para el cual obtener ese servicio y así poder satisfacer nuestra necesidad. Bueno, por eso se estipula que esto es un tipo de comercio internacional, la cual también es regulado para evitar los malos negocios, como son el traslado de armas, animales en peligro de extinción, los esclavos, las drogas, enfermedades, entre otros. Por eso es necesario siempre este tipo de control aduanero, porque este control aduanero, eso es lo que hace revisar todos estos tipos de mercancías, como son cosas ilícitas. También lo que son la exportación. En cambio, la exportación se refiere a lo que son los bienes o servicios que son enviados a otra parte del mundo, con el propósito de comercializar, ya que los países, aparte de generar producción a nivel nacional y venderla dentro de su territorio, existe también la posibilidad de realizar esta comercialización hacia otros países. Como por ejemplo, los países que son exportadores de petróleo, en sí es un ente económico fuerte, ya que esta es una gran lucración monetaria. Pero lo que sí se debe apreciar en sí, en lo personal, para mí, que todos los países deberían tener más recursos de los cuales se puedan beneficiar, ya que no dependerían de uno solo. Si fuese el caso de depender de uno solo, ya ahí se ve lo que son las crisis monetarias e incluso como vemos en el caso de lo que es Venezuela, ellos tenían un fuerte recurso que era el petróleo, pero como peleó con países vecinos, ya no les están aceptando lo que son en este caso las exportaciones, y para ellos es una déficit demasiado fuerte para su país.
provocando esto en sí la pobreza dentro de su población. Bueno. También tenemos lo que son los organismos de control. En sí, los organismos de control son instituciones que según su naturaleza desempeñan una labor de control, de acuerdo a la legislación vigente, la cual son administradas y controladas, como por ejemplo, COMEXI, CAE, Secretaría Nacional Anticorrupción, Contraloría General del Estado y Receptoría General del Estado, entre otras. Siguiente diapositiva. Un momento, por favor. Ya, bueno, ahora tenemos lo que son las, otro de los elementos de las aduanas, donde también tenemos lo que son las cámaras y federaciones, los bancos y cuentas de seguros, los almacenes temporales. Bueno, donde en sí las cámaras y federaciones son todas las agrupaciones de colectividades humanas que mantienen su propia autonomía para así fortalecer la posición del empresario ante la sociedad civil, ya que ayuda a dictar estas reglas para el comercio, como son las reglas e-counters, modelos de contratos de la CI, la guía del CI del comercio internacional y reglas de la CI para combatir la corrupción, donde las reglas e-counters definen la responsabilidad de empresas compradoras y vendedoras para así ampararlos por los contratos de compra y venta. Mientras que los modelos del contrato de la CI son todas las personas que están relacionadas a todas las importaciones o exportaciones para que así ellos ahorren tiempo al momento de dirigirse a las empresas donde va a estar comercializando, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Tenemos lo que son también las guías de sí del comercio internacional, donde el cual es una herramienta de aprendizaje y la cual se puede consultar para todos los profesionales del comercio exterior, para poder establecer estas reglas para importaciones y exportaciones, tanto internacional y nacional. Y por último, como dije, teníamos lo que son las reglas de sí, que en las cuales esto nos va a estipular el reglamento del régimen tributario de aduanas. Ahora tenemos lo que son los bancos y cuentas de seguros, donde el cual estos son todos los establecimientos financieros, de los cuales son asegurados y acreditados por unos avalúos por la Superintendencia de Bancos, donde la cual se realizan estos pagos inherentes a los tributos de comercios exteriores. Como tercer punto también tenemos lo que son los almacenes. Bueno, estos tipos de almacenes se van a realizar todo tipo de depósitos, dentro del cual, como vemos en el punto, que hay almacenes temporales, donde el cual los almacenes temporales son bodegas autorizadas por la administración de la SAE para la prestación de servicios de almacenamiento temporal ubicada en zonas primarias o secundarias para el comercio exterior, donde puedan tener cualquier tipo de mercancía. Sin embargo, la mercancía explosiva, como contaminantes radioactivos, deben administrarse con medidas de seguridad, ya que pueden tener depósitos portuarios o extraportuarios.
¿Qué son los depósitos extraportuarios? Bueno, los portuarios son los que se encuentran en todos los puertos que cuentan con la licencia de depósito temporal de aduanas. Y los extraportuarios son en cambio los que se encuentran fuera del puerto y cumplen con los mismos servicios, encargándose en la embarcación y desembarcación, de las cuales están situadas en zonas primarias, donde estos almacenes temporales tienen en sí un plazo máximo de 30 días. Caso contrario, si la persona que vaya a dejar en estos tipos de almacenes mayor tiempo, se les va a estipular una multa e incluso tienen que pagar más del saldo adicional de que ya estaban solicitando. Siguiente diapositiva. Bueno, también tenemos lo que son los almacenes. Como les indiqué, habían varios tipos de almacenes, donde anteriormente vimos los almacenes depositarios, los almacenes libres y los almacenes especiales, donde los almacenes libres son los que se encuentran en zonas primarias de puertos y aeropuertos internacionales del país, en donde los cuales se van a vender mercancías a pasajeros, los cuales salen del país y los cuales están exentos al pago de estos tipos de impuestos. Donde también tenemos los almacenes especiales, que son todos los almacenes autorizados por las aduanas, las cuales son destinadas al aprovisionamiento de reparación y mantenimiento, ya sea de naves, aeronaves y vehículos de transporte terrestre internacionales. Bueno, tenemos lo que también son los depósitos. Nos dice que estos tipos de depósitos son regímenes que son suspendidos de pagos de estos tipos de impuestos, por el cual las mercancías permanecen almacenadas por un largo plazo determinado en lugares autorizados por la aduana. Estos tipos de depósitos pueden ser comerciales, privados, públicos y industriales, la cual solo son privados, como lo mencioné. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de estos almacenes también, como lo mencioné anteriormente, en los almacenes especiales, privados, todo eso, existían también tipos de zonas, donde había zonas primarias, zonas secundarias y zonas francas, donde las zonas primarias en sí están constituidas por el área inferior del puerto, aeropuertos, recintos aduaneros y locales habilitados en las fronteras terrestres. Y para poder efectuar estas operaciones de descarga y movilización de mercancías del exterior o con el destino a este, que ya sería el exterior. También tenemos lo que son las zonas secundarias. Bueno, en sí las zonas secundarias son las que comprenden la parte restante de todo el territorio y espaciado aéreo correspondiente al distrito de aduanas. Y por último tenemos las zonas francas, donde las zonas francas son áreas delimitadas y autorizadas y sujetadas a regímenes especiales, donde el Estado autoriza la aplicación de un régimen normativo, la cual es especial y diferente al resto, el cual tiene una materia tributaria, como son las prestaciones vinculadas con el comercio internacional, o prestaciones de servicios ya sean turísticos, educativos y hospitalarios. Siguiente diapositiva.
Bueno, ahora vamos a ver lo que son las declaraciones aduaneras. Bueno, la declaración aduanera es el acto por medio del exportador de determinar los impuestos a pagar, donde estos determinan todos los impuestos de mercancías que presenta de manera para llevar un control, la cual está clasificada y arancelada, para así declarar un fin económico al cual se va a destinar. Bueno, es el documento mediante el cual los importadores y exportadores declaran sobre las mercancías que ingresan o salen del territorio nacional, mediante formatos de la Dirección General de Servicios Aduaneros, que sus siglas son DGA. El agente aduanero es quien realiza la declaración, quien es responsable de proveer la información y datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera, ya que estas declaraciones son para registrar una importación o exportación, ya sea un tránsito aduanero, donde la cual se va a someter a este tipo de mercancía. Va a estar estipulada en el régimen aduanero de un estado. Al realizar esta declaración, se realizan todos los pagos que el régimen de aduanas les otorga, donde el cual la declaración aduanera debe contener: identificar el agente aduanero, transportistas, importadores y exportadores. También debe obtener lo que son los datos sobre el país de origen de las mercancías, país de procedencia, puerto de embarque o carga y transporte empleado. También brinda lo que son la descripción detallada de la mercancía, incluyendo como son los nombres comerciales, el número de rublos, el peso bruto, el peso neto, el lugar y código de ubicación de las mercancías y la fecha de ingreso. También brinda lo que son las cantidades de las obligaciones tributarias y demás cargos aplicables, como son los tipos de cambios y aplicaciones de exenciones de preferencias arancelarias. Y por último tiene lo que son las condiciones de la mercancía, ya sea nueva, usada, defectuosa, reconstruida, y también lo que son documentos necesarios para la comprobación del pago o no de las obligaciones fiscales, como el valor de las aduanas, ya sean por facturas. También debe estar estipulado lo que son el número y fecha del conocimiento del embarque, el régimen o modalidad aduanera solicitada. A continuación, mi compañero va a presentar un video sobre lo que es para que entiendan más sobre las declaraciones aduaneras. Las declaraciones, eso no. Hola, Ecuador es un
país abierto al mundo. Diariamente ingresan o salen de nuestro país millones de mercancías. Es un país capaz de aumentar el flujo de sus exportaciones y garantizar el desarrollo económico sostenible. Es por ello que el SENAE es clave para su desarrollo, siendo la institución que controla y facilita el comercio exterior. Además, Ecuador cuenta con un potencial exportador al ser reconocido mundialmente por la buena calidad de sus productos. Es así que para poder exportar mercancías fuera del territorio ecuatoriano se debe realizar el proceso correspondiente y además cumplir con los requisitos que establece la ley. Uno de ellos es la declaración aduanera. Según el artículo 63 del reglamento del COPSI, es un documento que su presentación puede ser electrónica o física, de la declaración de mercancías de acuerdo al procedimiento y formato establecido. Está dirigido a importadores, exportadores, agentes de aduana, transportistas, operador público o privado, para operar bajo los regímenes de tráfico postal, mensajería acelerada o courier. Ahora bien, ¿qué es la Declaración Aduanera de Exportación o DAE? El SENAE define la Declaración Aduanera de Exportación como el documento electrónico mediante el cual se autoriza al exportador a realizar las exportaciones de mercancías fuera del territorio ecuatoriano. Mientras que la Declaración Aduanera Simplificada de Exportación o DAS como el documento electrónico simplificado que autoriza al operador público o privado a exportar mercancías bajo los regímenes de tráfico postal o mensajería acelerada, según corresponda de acuerdo a los montos, pesos, regímenes u otros parámetros establecidos. Objetivo. La Declaración Aduanera de Exportación y la Declaración Aduanera Simplificada de Exportación tiene como objetivo estandarizar el formato de presentación de la Declaración de Mercancías de Exportación. Además, son instrumentos para la aplicación armonizada de los procedimientos aduaneros. Declarante. Según el artículo 64 del reglamento del COPSI, la declaración aduanera es única y personal. Será transmitida o presentada por el importador, exportador o a través de un agente de aduanas, quienes son responsables de los datos consignados y deben estar debidamente autorizados por el SENAE. En los casos de tráfico postal y mensajería acelerada o courier, el declarante podrá ser el operador público o privado debidamente autorizados para operar bajo estos regímenes. En las exportaciones, la declaración aduanera podrá ser transmitida o presentada por un agente de carga de exportación autorizado. Plazos para la presentación de la declaración aduanera. El envío de la DAE y DAS-E puede ser realizado durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Si existen inconsistencias, el SENAE realizará automáticamente el rechazo de la DAE o DAS-E cuando al término de los 30 días de transmisión no tenga registrado ningún ingreso al zona primaria. Regularización de la DAE. Los exportadores podrán regularizar la DAE a través del sistema informático del SENAE en los siguientes regímenes. Primero, exportación definitiva, excepto aquellas que están asociadas a un régimen precedente a exportación. Segundo, exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Tercero, exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Cuarto, reexportación con culminación de los regímenes. Admisión temporal con reexportación en el mismo estado, admisión de perfeccionamiento activo, depósito aduanero, transformación bajo control aduanero, almacén libre y almacén especial. Podrá realizarse de dos maneras. Automática es un proceso informático que es asignado a la DAE con carga contenerizada una vez que la DAE sea definitiva. Manual. Se utilizan los tipos de carga contenerizada, suelta, general y granel. Presentación de la declaración aduanera. Artículo 67 del reglamento del COPSI.
Establece que la presentación de la declaración aduanera será presentada de manera electrónica y física junto a los documentos de soporte y de acompañamiento. Deberá efectuarse a través del sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador en los formatos preestablecidos. Proceso para exportar. Se debe iniciar el proceso con la obtención del Registro Único de Contribuyentes RUC y la firma electrónica y estar registrados en el Ecuapaz. Para la exportación, se inicia con la transmisión electrónica de una declaración aduanera de exportación DAE en el nuevo sistema Ecuapaz. Los datos que se consignarán en la DAE son del exportador o declarante, descripción de mercancía por ítem de factura, datos del consignante, destino de la carga, peso y demás datos relativos a la mercancía. Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del Ecuapaz son factura comercial original, autorizaciones previas cuando el caso lo amerite, certificado de origen electrónico cuando el caso lo amerite. Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a la zona primaria del distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la registra y almacena previo a su exportación. Al exportar, se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser aforo automático, aforo documental, aforo físico o intrusivo. Cuando la DAE tenga canal de aforo automático, la automatización de la salida para que se embarque la mercancía será automática al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales o zonas primarias. Cuando la DAE tenga canal de aforo documental, se designará al funcionario a cargo del trámite al momento del ingreso de la carga al depósito temporal o zona primaria, luego de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y documentación digitalizada y procederá al cierre si no existen novedades. Es preciso indicar que en el caso de existir una observación al trámite, será registrada mediante el esquema de notificación electrónico. Cuando la DAE tenga canal de aforo físico intrusivo, se realizará una inspección física de la carga, corroborándola con la documentación electrónica y digitalizada enviada por la DAE. Por esto, la DAE deberá completarse el mismo día con la transmisión digital de los documentos de acompañamiento y de soporte, en un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de arribo de la mercancía. Caso contrario, la mercancía caerá en abandono tácito. Asimismo, en caso de que producto del aforo físico o documental surjan observaciones que deban ser justificadas o subsanadas en un plazo de 24 horas, pero también podrá solicitar tiempo adicional el que no podrá exceder de 5 días hábiles. Una vez cerrada la DAE, cambiará su estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. En conclusión, por la implementación de nuevas tecnologías y sistemas que permiten la rapidez de los procesos aduaneros, el sistema Ecuapaz otorga a los operadores de comercio exterior realizar las distintas operaciones relacionadas con el comercio exterior para cumplir con los estándares internacionales de seguridad en las transacciones comerciales. Es así que la declaración aduanera de exportación es un formulario en el que se registra las exportaciones y debe presentar el distrito aduanero donde se formalice la exportación y junto con los documentos de acompañamiento y soporte. A continuación, chicos, vamos a tomar un pequeño receso y luego volvemos a retomar la charla. No se olviden de poner asistencia en el chat, por favor.
necesito, chicas, que me envíen un formato de Excel que la docente les Fernando, ¿te encuentras ahí?
Y ahora sí, eso tiene que ser un ratito. Ya, bueno. Retomamos. Bueno, ahora vamos a seguir viendo sobre lo de las declaraciones aduaneras anticipadas. La declaración aduanera podrá presentarse aunque las mercancías no hayan arribado a puerto aduanero o no se haya iniciado el procedimiento de exportación. Cuando el declarante posea los documentos aduaneros o la información que deba presentarse con la declaración aduanera o consignarse en ella. Es importante cumplir con cada uno de los requerimientos de la autoridad al momento de realizar operaciones de comercio exterior, ya que no hacerlo podría hacer acreedor de cuantiosas multas de comercio exterior y hasta el cese de las operaciones de tu negocio. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver lo que son las exenciones tributarias. Bueno, las exenciones tributarias son beneficios dirigidos y otorgados a aquellos contribuyentes cuya actividad o renta generada no tiene la capacidad de soportar las normas impositivas aplicadas y correspondientes. Los gobiernos federales y estatales con frecuencia eximen por completo el pago de estos impuestos a las organizaciones cuando sirven al público, como son las organizaciones benéficas y religiosas. Existen 4 tipos de exenciones, donde están las exenciones personales, las dependientes, las organizaciones exentas, las exenciones estatales y locales, donde las exenciones personales son la cantidad fija que aumenta cada año, la cual reduce el ingreso tributable como una deducción, pero cuenta sin restricciones y no se estipula reclamos. Las exenciones dependientes, en cambio, son todos los niños menores de 19 años o más si son estudiantes, el cual no pueden aportar a su propio sustento de manera financiera. También tenemos lo que son las organizaciones exentas, donde organizaciones que no operan con fines de lucro, proporcionando servicios a la comunidad como son las instituciones caritativas. De los últimos tipos también tenemos las exenciones estatales y locales, la cual son los gobiernos estatales y municipalidades, las cuales también ofrecen exenciones para estimular la economía del país. Estos beneficios se desarrollan de la siguiente manera. Siguiente diapositiva. Les decía que los beneficios se desarrollan de la siguiente manera, como son las condonaciones del pago del impuesto, los reembolsos de un determinado porcentaje, luego de la declaración de carga impositiva, la condonación de las obligaciones tributarias, aunque ya haya comprendido un hecho que bajo estructura normal sea considerado imponible. Las exenciones tributarias son entendidas como gastos tributarios, es decir, ingresos que el Estado deja de recibir a raíz de la entrega de tratamientos impositivos especiales. Ahora vamos a ver lo que son los beneficios tributarios por ahorro e inversión. Bueno, en este tipo de exenciones encontramos las dirigidas a las ganancias del capital, como aquellas generadas por las ventas de acciones empresariales. La idea de las exenciones a las acciones que entró en vigencia en el año 2011 es dinamizar el mercado bursátil de la nación, haciendo más atractivo este tipo de operaciones desde el punto de vista financiero. También tenemos ahí lo que son las deducciones y créditos fiscales por donaciones, donde estas donaciones y gastos sociales son desarrollados por las empresas, ya sean considerados como deducibles, es decir, reducen los montos finales del impuesto a pagar,
Esta es una medida aplicada en la legislación tributaria de muchos otros países para incentivar que el sector privado destine recursos a actividades útiles desde el punto de vista social. También tenemos lo que son las exenciones asociadas al régimen de renta presunta, donde el cual este régimen permite llevar una contabilidad simplificada que, como su nombre refleja, impone carga impositiva de acuerdo a una renta presunta, como la transacción de vehículos y el evasivo fiscal. Las exenciones y beneficios de este régimen dirigido a contribuyentes del sector agrícola se producen cuando el impuesto a pagar es menor al que deberían devengar si se tomara en cuenta a la renta neta anual. Es decir, fomenta que los contribuyentes tributen por debajo de su verdadera capacidad contributiva, teniendo como la base de los ingresos. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo pueden valorarse las exenciones tributarias para el año 2021? Para enriquecer la discusión interna en cuanto a las mejoras, estipulaciones y beneficios y seguir las prácticas más acertadas internacionalmente, el Ministerio de Hacienda encargó un informe a expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional, el cual tendrá como foco el análisis del gasto tributario, abarcando las exenciones y también regímenes especiales. En primera instancia, los especialistas de estos organismos multilaterales realizaron un informe previo y consideraron que se necesita más consistencia. Realizaron un informe previo y consideraron que se necesita más consistencia y precisión en los datos aportados para determinar con mayor coherencia y garantía el gasto tributario. Adicionalmente, presentaron algunas propuestas concretas para, de acuerdo a su punto de vista, como son equilibrar las excepciones y ajustarlas a parámetros internacionales, como son aumentar el impuesto a diferentes combustibles, igualar el impuesto del diésel al de la gasolina y, por último, medir con mayor claridad las exenciones del IVA para evaluar la posibilidad de reducir el gasto fiscal en este apartado. Bueno, esta fue mi intervención. Ahorita les vamos a presentar un video para que tengan más claro sobre lo que son lo que es las aduanas. Fernando, ¿podrías proyectar el video? Hola, ¿qué tal amigos de comercioaduanas.com.mx? Los saluda Luis Ceballos en este programa de preguntas y respuestas. En esta ocasión vamos a hablar de qué es una aduana y cómo funciona. Es una pregunta verdaderamente amplia, pero vamos a explicar qué es una aduana en términos prácticos. Cuando tú vas a importar o exportar mercancías, existe una aduana, pero también cuando entra o sale gente del país. Imagínate un aeropuerto en donde ves una parte de pasajeros y donde ves una parte de mercancías. Si tú vas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vas a ver que hay una zona de la aduana donde se transportan pasajeros y otra donde se transportan mercancías. En donde se transportan pasajeros hay una serie de filtros para entrar o salir del país, y en donde se transportan las mercancías hay una serie de filtros para entrar o salir del país. Esa es una aduana, es un recinto federal o una zona federal, eso es una aduana, en donde se cuida la entrada y salida de mercancías y productos. Es decir,
hay una serie de controles para exportar, que es para salir, o para importar, que en este caso es para entrar. Dentro de la aduana, solamente hablemos de la aduana para mercancías. Dentro de la aduana hay dos zonas según la ley mexicana. La zona que se conoce como recinto fiscal y la zona que se conoce como recinto fiscalizado. Todo lo que está custodiado por el gobierno federal a través de aduanas se llama recinto fiscal. Y dentro de la aduana, dentro del territorio de la aduana, que recuerda que es federal, por eso está tan custodiado el Canal de Panamá, por eso está tan custodiada la aduana de Veracruz, por eso está tan custodiada la Ciudad de México. Y dentro de ese recinto fiscal hay recintos fiscalizados. Esos recintos fiscalizados son zonas que el gobierno federal permite que haya empresas privadas, empresas de carga, empresas de descarga, empresas de distinta índole, pero que son privadas. Entonces en una aduana hay una zona federal del gobierno que se llama recinto fiscal y hay un recinto fiscalizado que es una zona donde operan los privados de almacén y de otros servicios para las mercancías. Hay, por ejemplo, servicios muy curiosos como son de etiquetado. Hay servicios de otros tipos que se les van a hacer a las mercancías en ese caso. Entonces, cuando hablamos de una aduana, ¿cómo funciona? Pues la aduana funciona a través de la Secretaría de Hacienda y cobra impuestos, es decir, hay una parte de la aduana en donde se cobra impuestos y hay una parte de la aduana en donde uno pasa los controles y hay una serie de cruces. Los camiones que van cruzando van modulando sus pedimentos, así se le llama modular pedimentos, y van entrando o saliendo del país y cuando presentan su documentación autorizada van pasando. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué cuando yo voy a importar de China mis mercancías a veces las puedo pedir sin documentación? Bueno, porque estás utilizando un servicio postal o estás utilizando un servicio de mensajería. En las aduanas también existen servicios de mensajería y servicios de postales para pequeñas cantidades. Así es básicamente como funciona una aduana. No se les olvide dejarme sus preguntas o si quieren venir a alguno de nuestros cursos de operación aduanera, de introducción al comercio exterior, de cómo importar, cómo exportar. Hay muchísimos cursos que tenemos en INSEA especialmente diseñados para gente que tiene una comercializadora, para ti que tienes una comercializadora, para ti que estás comprando en internet y que quieres comprar más, o para ti que eres un nuevo ejecutivo en comercio exterior y que tienes muchas dudas. Nuestros cursos están diseñados especialmente para usted. Mi nombre es Luis Ceballos, nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, ahora chicos, mi compañero va a enviar por el chat de Zoom un link del cual ustedes deben realizar la evaluación. Igual cualquier duda, ustedes aquí nos preguntan que nosotros le vamos a responder. Mi compañera les envía el link en el chat y ustedes deben entrar el link y llenar sus datos para poder proceder a hacer la evaluación. Una vez ya terminada la evaluación, nos indican que ya terminaron por el chat de Zoom. No se olviden los que faltan, escribir la asistencia. Igual al final vamos a tomar screenshot de la asistencia.
Las personas que ya van terminando la elección se pueden ir retirando. Ahí igual escriben por el chat de Zoom que ya han terminado.